En el año 1505, un joven Martín Lutero regresaba a la universidad después de una visita a su casa. Y un rayo puso en marcha los acontecimientos que cambiarían el mundo. Y él vio esto como un mensaje de Dios. Él estaba aterrorizado y gritó de miedo: «Ayúdame, Santa Ana, me convertiré en monje». Siglos después de su muerte, Martín Lutero es celebrado como un gigante intelectual, un valiente opositor a la corrupción, un forjador de la cultura, de hecho, como una de las figuras más significativas de la historia occidental. Sin embargo, muchas personas desconocen los acontecimientos de la vida de Lutero que lo llevaron a tomar una valiente posición a favor del Evangelio en el siglo XVI. En esta nueva serie que comenzamos hoy, titulada Lutero y la Reforma, R.C. Sproul ofrece una introducción completa a la vida y el pensamiento de Martín Lutero. Con la mirada puesta en las lecciones que podemos aprender hoy en día, R.C. Sproul recorre los principales acontecimientos de la vida de Lutero y explora el Evangelio recuperado por Lutero y los demás reformadores protestantes. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes solicitar una guía de estudio gratuita de esta nueva serie para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Los protestantes de todo el mundo celebran hoy su distinción de la Iglesia Católica Romana con orgullo y regularidad. Sin embargo, ¿cuántos conocen realmente la historia de su separación? El viejo adagio «no puedes saber a dónde vas hasta que no sepas de dónde vienes» puede no ser cierto en todas las situaciones, pero el lamentable estado de la ortodoxia bíblica en las iglesias protestantes de hoy demuestra el valor de este viejo proverbio. Los acontecimientos que culminaron en la Reforma del siglo XVI se produjeron como respuesta frente al dilapidado tratamiento y deficiente comprensión de la palabra de Dios que existía en la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, ¿qué tiene que ver un rayo con el inicio de la Reforma Protestante? Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras nos lleva a 1505, cuando Martín Lutero experimentó su primera crisis de fe. En la moderna ciudad de Ginebra, Suiza, hay una zona en la parte alta de la ciudad, conocida como la Ciudad Vieja de Ginebra. Y en el centro de esa zona hay un extenso parque peatonal próximo a la universidad. Y la característica principal de ese parque es una pared gigante de mármol que se llama el Muro de la Reforma. En el Muro de la Reforma, justo en los alrededores, se aprecia diferentes estatuas y otras impresiones en la misma pared de los reformadores magisteriales de la Reforma del siglo XVI. Vemos la estatua de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, de Beza, de Knox, de Butzer y Zwinglio y de algunos otros. Y en la parte alta del Muro de la Reforma están cinceladas en piedra las palabras que representan el lema de la Reforma del siglo XVI. Esas palabras son estas: post tenebras lux. Déjenme escribirlas para ustedes para que no olvidemos. Post tenebras lux. Y la traducción de este lema es simple: después de las tinieblas, luz. Ahora, la pregunta que queremos considerar para empezar es: ¿cuáles fueron las tenebras que originaron este lema? ¿Qué oscuridad estaba a la vista?
Desde el punto de vista de la Reforma, la oscuridad se refería a lo que había sucedido de forma gradual, pero sin descanso, a la Iglesia Católica Romana durante los años oscuros, a través de la Edad Media y hacia la Reforma. Ha habido un cambio constante en la comprensión de la Iglesia en cuanto al cristianismo bíblico y más aún sobre la pregunta de la salvación. Y lo que se desarrolló en Roma en ese tiempo fue lo que llamamos en teología sacerdotalismo. Ahora, puede que no estén familiarizados con el término sacerdotalismo, pero básicamente de lo que se trata es de la idea de que la salvación se logra, en principio, a través de las administraciones de la Iglesia, a través del sacerdocio y, en particular, a través de la administración de los sacramentos. Y todo este sistema de salvación que se desarrolló dentro de la Iglesia Católica Romana fue lo que terminó en una crisis con la Reforma del siglo XVI. Antes de entrar a los incidentes históricos que la provocaron y las personas que fueron utilizadas por Dios para llevar esto a cabo, quiero hacer una distinción que creo es importante. Los propios reformadores consideraron que su trabajo era una reforma, no una revolución. No veían sus actividades como una revuelta organizada contra la Iglesia o contra el cristianismo histórico. Pero en muchos sentidos, así como los profetas de Israel de los siglos 8 y 7 a.C., ellos vieron su tarea como el llamado a la Iglesia a regresar a las formas originales y a la teología original de la Iglesia apostólica. Es decir, no estaban tratando de crear algo nuevo, no estaban tratando de hacer una forma nueva, sino de reformar, de llamar a la Iglesia de vuelta a sus raíces y a sus orígenes. Esta mañana en el periódico leí esta sección que leo todos los días que nos cuenta lo que sucedió en esta fecha en particular en la historia pasada. Y me interesó esta mañana cuando leí el periódico donde decía que en esta fecha, en el año 1504, la escultura de David de Miguel Ángel se dio a conocer al público. Y pensé en lo interesante que es que eso sucediera un año antes de que ocurriera una de las crisis más importantes en la vida de Martín Lutero, que tuvo lugar en 1505, lo cual veremos en unos momentos. Pero me pregunté esto: ¿qué estaba haciendo Martín Lutero en ese día, en 1504? Bueno, en ese día de 1504, Martín Lutero tenía 21 años. Había completado su maestría en artes en sus estudios y se había matriculado en la universidad, en la Facultad de Derecho. Cuando completó su maestría en artes, su padre Hans le presentó el Corpus Juris de ese día con gran orgullo y celebración. A los 21 años, Lutero ya se había distinguido por su inteligencia y por sus conocimientos formados en el sistema educativo clásico, donde a los estudiantes de aquella época se les requería que fueran capaces de hablar latín con fluidez, porque el latín era la lengua de la universidad. Era el lenguaje de los que tratan con la jurisprudencia, era el lenguaje de los teólogos y de los médicos y otras personas profesionales. Y así el entrenamiento de Lutero en su educación para convertirse en abogado le sirvió bastante bien a lo largo de su vida. Lutero nació en el año 1483, ya saben eso, se han hecho los cálculos desde 1504 y han calculado hacia atrás 21 años. Ahora, si quieren tener una idea de dónde encaja
el nacimiento de Lutero en la historia occidental. Imaginen esto, nació en 1483, eso significa que solo tenía 9 años cuando todo el Nuevo Mundo fue descubierto por Cristóbal Colón. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que en 1492 Colón navegó el Océano Azul. Así que hubo todo tipo de cambios tumultuosos que estaban ocurriendo en el mundo occidental en ese momento. El descubrimiento del Nuevo Mundo no fue el menor de estos nuevos sucesos que estaban ocurriendo. Su padre y su madre habían sido campesinos en Alemania por el bosque de Turingia, y Hans Lutero, su padre, dejó los campos de la granja y se convirtió en minero y tuvo éxito en la industria minera de la región hasta el punto que a través de sus habilidades gerenciales y habilidades empresariales logró convertirse en un propietario de 6 fundiciones, elevando así la posición económica de su familia de forma significativa. Pero su gran sueño era que al educar a su hijo Martín, él tendría un hijo que se convertiría en un abogado prominente, que se haría rico y así sería capaz de cuidar a sus padres cuando éstos alcanzaran la vejez. Y todo estaba progresando muy bien en esa dirección, pues Lutero, en los primeros años de su educación, estaba ganando una reputación como estudiante de jurisprudencia de notable brillantez en el campo del derecho. Ahora recuerden que a medida que continuamos analizando el papel que Lutero jugó en la Reforma Protestante, tuvo mucho que ver con su comprensión de la ley, porque tomó las habilidades y la educación que tenía en jurisprudencia y las aplicó a su estudio de la ley bíblica. Bueno, la crisis que cambiaría su vida, que cambiaría el mundo para siempre, tuvo lugar en julio de 1505, cuando Lutero caminaba a casa desde la universidad y en medio del día surgió una repentina tormenta eléctrica de gran intensidad. Y mientras caminaba, de repente un rayo golpeó el suelo tan solo a pocos metros de donde estaba parado. De hecho, tan cerca de él que lo tiró al suelo. Y él vio esto como un mensaje de Dios. Él estaba aterrorizado y gritó de miedo: ayúdame, Santa Ana, me convertiré en monje. Y la razón por la que invocó a Santa Ana fue porque Santa Ana, que era la madre de María, era la santa patrona de los mineros. Y ella había tenido un lugar prominente en las oraciones diarias dentro de la casa de los Lutero. Y así, en este momento de crisis, invocó al cielo por la protección de Santa Ana. Y fiel a este voto, se trasladó a toda prisa al monasterio agustino en la ciudad de Erfurt, cerca de la universidad. Y eligió entrar en ese monasterio en particular porque era conocido por ser el más riguroso y exigente de las diversas órdenes monásticas, reflejando la profundidad de su fundador, San Agustín. Ahora, en su deseo de convertirse en monje, se presentó él mismo en la puerta principal del monasterio. Fue recibido por el abad del monasterio. Entró y se le hizo la pregunta que se le hacía a cada novicio: ¿qué es lo que buscas? Y la respuesta de Lutero fue: la gracia de Dios y tu misericordia. Y así fue admitido en la orden como novicio, y el día de su ordenación como monje fue
uno que estaba tan lleno de ironía, creo, como cualquier otro momento en la historia de la Iglesia. Como era la costumbre en la ordenación de hombres al sacerdocio o a las órdenes monásticas, el ordenado se presentaba frente a las escaleras del cancel del presbiterio y tenía que postrarse en el suelo con los brazos extendidos, su cuerpo haciendo la forma de una cruz, y se tenía que vestir con la ropa más incómoda. Pero en este estado de humillación, el proceso de ordenación tenía que proceder. Bueno, ¿cuál es el giro de ironía que tiene esta historia? Para explicarlo, tengo que decirles que hace varios años guié un tour por la Alemania de Lutero y visitamos todas las ciudades importantes de su vida, la ciudad en la que nació Eisleben, la que en la providencia de Dios también fue la ciudad de su muerte. Fuimos a Wittenberg, donde enseñó en la universidad y donde colocó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del palacio. Fuimos a Worms, donde se celebró la dieta imperial en 1521. Fuimos a Leipzig, donde tuvo lugar una disputa importante que veremos más adelante. Y, por supuesto, visitamos Erfurt. Y entré en la iglesia del monasterio allí y miré el sitio donde Lutero había sido ordenado. Y aquí está la ironía. El año que hicimos ese tour hubo una celebración de Lutero y los retratos y carteles de Lutero estaban por todo lo que era el este de Alemania. En cada edificio de iglesia, vallas publicitarias en todas partes con un retrato de Martín Lutero contra el fondo de la silueta de un cisne. Y yo ni siquiera era consciente en ese momento de la importancia de eso. Así que investigué y descubrí que la razón por la cual la imagen del cisne adornaba estos carteles con el retrato de Martín Lutero se remontaba a los hechos que ocurrieron en lo que fue Checoslovaquia, en la ciudad de Praga, donde un destacado profesor en ese lugar había publicado obras declarando, por ejemplo, que las escrituras por sí solas contenían la palabra inspirada de Dios y no podían ser igualadas a los edictos y a las enseñanzas de la Iglesia. Y por esa y otras doctrinas que estaba enseñando, tuvo problemas con la Iglesia establecida y fue juzgado como hereje. Y el nombre del hombre era Juan Hus. Ahora, la palabra Hus o Hus en checoslovaco significa ganso. Y resultó que cuando Hus fue interrogado y no se retractó de sus escritos, el obispo que presidía lo sentenció a ser quemado en la hoguera. Y Hus se negó a retractarse y cuando estaba a punto de ser ejecutado, le dijo al obispo que presidía: puedes quemar este ganso o cocinar este ganso si así lo quieren, pero vendrá después de mí un cisne a quien no podrán silenciar. Y esa historia se hizo muy conocida en toda Europa. Y cuando Lutero apareció en escena, fue recibido como el cumplimiento profético de la idea de Juan Hus del cisne que vendría. De allí los carteles sobre el fondo del cisne. Bueno, entonces aquí está la ironía. Cuando Lutero se presentó para la ordenación en los escalones del presbiterio en el monasterio de Erfurt y yacía en el suelo con los brazos extendidos, estaba justo frente al altar y enterrado frente al altar bajo las piedras de la capilla estaba el obispo que condenó a muerte a Juan Hus. Y me gustaría reescribir la historia un poco, embellecerla. Esa es la prerrogativa del predicador de todos modos. Y me gustaría pensar que cuando Juan Hus le dijo al obispo: puedes quemar o cocinar este ganso,
pero vendrá un cisne al que no podrás silenciar. Me gustaría pensar que el obispo le dijo a Ahaz: sobre mi cadáver. Pero como digo, eso es lo que desearía que hubiera sido el registro de la historia, pero solo estoy embelleciendo un poco la historia. Bueno, parecería que en los primeros años de Lutero, él tendía a tener una crisis de algún tipo que ocurría aproximadamente cada 5 años. La primera crisis de todas en 1505 con un rayo. Me gusta llamarlo el rayo que cambió el mundo. Pero también tuvo otra crisis en 1510 cuando hizo una visita a Roma, y aún una tercera crisis en 1515 cuando tuvo su famosa experiencia de la torre, donde entendió el Evangelio por primera vez en su vida. Pero primero tenemos que entender lo que le sucedió cuando entró en el monasterio. Las cosas no estaban bien en casa. El padre Hans estaba furioso con su hijo por decepcionarlo al no seguir su vocación y carrera en derecho. El propio Lutero, cuando entró en el monasterio, juró convertirse en el mejor monje que él podía ser. Más tarde reflexionaría y diría: si alguien alguna vez iba a llegar al cielo a través del monacato, ese sería yo. Y así, en los años de su noviciado y más tarde como monje completamente ordenado, pasó por el riguroso horario de la vida monástica, la oración en varios intervalos durante el día, y eso tuvo un impacto en su vida porque fue un hombre disciplinado de oración mientras vivió. Pero no solo eso, estaba el proceso de confesión diaria. Cada monje tenía un padre confesor con quien tenía que reunirse todos los días como un asunto de disciplina religiosa. Y Lutero no hizo más que irritar a su padre confesor y a las otras autoridades del monasterio, porque el resto de los hermanos entraban: Padre, he pecado, porque en las últimas 24 horas he codiciado la cena del hermano Jonatán, o anoche me quedé despierto 5 minutos después de que apagaron las luces. ¿Cuántos problemas puedes tener en un monasterio como ese? Pero así confesaban sus pecados en 5 minutos, obtenían su absolución y luego volvían a sus tareas en el monasterio. El hermano Lutero entraba y confesaba sus pecados de las últimas 24 horas durante 20 minutos, media hora, 1 hora, a veces 2 horas o 3 horas, hasta que el confesor se exasperaba con él diciendo: hermano Martín, no venga a mí con estas infracciones menores. Si vas a pecar, dame algo que valga la pena perdonar. Pero la mente de Lutero funcionó de esta manera. Era un gran estudiante de derecho. Se dio de lleno a la ley meticulosamente. Se dio cuenta, por ejemplo, de que el gran mandamiento era amar al Señor su Dios con toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas, y a su prójimo tanto como se amaba a él mismo, y sabía que no lo hacía en una sola hora. Y mientras aplicaba la plenitud de las profundidades de la ley de Dios a su propia vida, todo lo que podía ver era culpa. Y así fue impulsado por una pasión, por experimentar el perdón, que era real y que era duradero. Pero esta pasión nunca se cumplió en el monasterio. Veremos en nuestra próxima sesión la crisis que tuvo lugar desde allí hasta su visita a Roma en 1510. El deseo de Lutero de desafiar el status quo no surgió porque fuera un revolucionario. Nació de un profundo deseo de reconciliarse con Dios. La Biblia de Estudio de la Reforma ya está disponible.
Esta Biblia de estudio cuenta con más de 1.000.000 de palabras de explicaciones versículo por versículo y temáticas, con la colaboración de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo, liderados por el Dr. R.C. Sproul. Adquiérela hoy mismo. Para más información visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com. Durante sus días en el monasterio, Martín Lutero luchó con la idea de cómo podía ser justificado ante Dios siendo un hombre caído. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul explica la celosa lucha de Lutero por reconciliar su culpa con la santidad de Dios. Escucha un avance de nuestro próximo programa. Lutero estaba seguro y decidido que, a través de los rigores de la vida monástica, obtendría esa paz mental que con tanta desesperación buscaba.